14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Acabamos de pasar la fecha. Todos a lo largo de nuestras vidas, alguna situación hemos tenido con esta fecha. Para muchos, por supuesto, es un muy buen día. Para otros, el peor día del año. Pero al final creo que todos nos dejamos llevar un poquito por eso de los corazones, las rosas, los muñecos de peluche, los globos y por supuesto el deseo de tener a alguien importante en nuestras vidas si es que estamos solos. Pero, ¿será que estamos realmente solos, mis ángeles? ¿Será que no tener pareja es tan malo? Y la fiestecita esta, pues ¿de qué carambas va? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué la festejamos? ¿Alguien sabe quién fue San Valentín? ¿O qué le pasó a San Valentín? ¿Y por qué se volvió el patrono de las parejas de enamorados? ¿O será que solamente fue una ocurrencia de alguien que lo vio como un negocio? Bueno, después de todo, mis angelitos, el amor sí es un buen negocio. Pero bueno, si tú no sabes qué fue lo que festejaste el 14 de febrero realmente, si no sabes de dónde salió, o mejor aún, si eres un chismosito que quiere saber el mejor día de San Valentín y el peor día de San Valentín que pasó esta abuela, pues quédate conmigo porque hoy nos vamos a echar un cafecito muy sabroso y de pilón vas a aprender algunas cositas interesantes. Bueno, mis angelitos, cuéntenme cómo se pasaron el 14 de febrero. ¿Se quedaron encerrados en casa? ¿Salieron con amigos? ¿Salieron por ahí con una parejita? ¿O prefirieron decirle a la familia que iban a salir con la pareja? ¿O con el novio imaginario? Se me metieron a una función doble de cine y cuando llegaron a casa dijeron que la pasaron maravillosamente. ¿Qué hicieron? Yo sí quiero saber cómo festejan ustedes el 14 de febrero. ¿Fueron alguna de esas bodas que se festeja el 14 de febrero? Porque ya saben que para el 14 de febrero hay muchísima gente que se casa. Que por cierto, yo no me explico por qué lo hacen. Imagínense nada más, se casan el 14 de febrero y por algo no funciona esa relación. Imagínense con el paso de los años, sin importar con quién estén, si se vuelven a casar o no, vuelven a recordar cada año esa fecha en la que se casaron con esa persona. ¡Qué horror!, ¿no? Pero bueno, en casa, mis ángeles, cuando mis hijos estaban chicos, yo tengo 3 hijos varones, pero para blindarlos de alguna manera, pues yo les convertí el 14 de febrero en una fecha familiar, para evitar que lo relacionaran solamente con el amor y que si llegaban a etapa adulta no se sintieran tristes ni solos porque no estaban acompañados por una pareja, sino que lo vieran como una segunda Navidad. Así que nos vestíamos con algo rojo y nos regalábamos chocolates, galletitas, dulces, cenábamos sabroso, nos reíamos de tonterías y la pasábamos bastante bien. Ahorita por la distancia solamente tengo a uno conmigo. Y bueno, los otros ya son adultos, ya crecieron, pero tengo entendido que lo siguen manejando igual con sus familias. Aquí en casa el más pequeño me despertó con una rosa y una deliciosa caja de chocolates. Ya más tarde ya se fue con sus amigos, pero creo que mis 3 hijos sí aprendieron bien que lo importante del 14 de febrero es que con pareja o sin pareja, ellos saben que el 14 de febrero tiene un simbolismo que no necesariamente es si no tengo pareja, moriré de soledad, y ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo estoy solo, necesito una novia.
No, afortunadamente es un buen pretexto para pasarla con los amigos o pasarlo con la familia, pues aprovechando para ser felices un día más, ¿no creen? Después de todo, las fechas se vuelven tan importantes como nosotros queramos que lo sean. Y a esta fecha, si le damos un sentido más familiar, creo que de alguna manera le damos una protección a nuestros hijos, sobre todo al corazoncito, para que si en un 14 de febrero no tienen novia, ni novio, ni están casados, ni mucho menos, pues igual la agarren como pretexto para fiesta familiar y no se nos estén amargando porque están solos. Pero una de las cosas que hacíamos para estas fechas mientras hacíamos la sobremesa después de la cena, pues era platicar acerca de qué era lo que estábamos festejando, porque esta abuela ya saben cómo es. A mí me gusta que la gente sepa el porqué de las cosas y si va a festejar algo, esté consciente de qué es lo que está festejando. Y ustedes dirán, pero abuela, hoy estamos a 16 de febrero, eso fue hace 2 días. Pues sí, mis ángeles, porque no quería que dijeran, ay, ahí viene la abuela a echarnos a perder nuestro 14 de febrero. Así como en Navidad nos sacó las fiestas paganas, ay, qué ganas de ser tan poco romántica la abuela. Por eso los dejé descansar, pero como ya estamos a 16, ya podemos ver de qué se trata, y así el próximo año, el día de San Valentín, pues sorprenden a la familia o a su pareja, enseñándoles que ustedes son cultos y saben qué es lo que se está festejando. Así que vamos a ver de dónde salió esta fiestecita. Y bueno, mis ángeles, les cuento que los romanos, para variar, y digo para variar, por aquello de las Saturnalias de la Navidad que recién acaban de pasar. Bueno, los romanos festejaban una fiesta algo sangrienta entre el 13 y el 15 de febrero. Iban a la cueva donde se supone que la loba había amamantado a Rómulo y Remo y hacían sacrificios de sangre. Esta era una de esas fiestecitas paganas donde se elegían chicas y chicos para tener intimidad durante todo el año, mis ángeles. Eran las fiestas de la fertilidad y en medio de esas fiestas se sacrificaban perros y cabras y a estos animalitos, una vez que ya los habían sacrificado, ponían toda la sangre en unos recipientes y después con la piel de esos animales hacían una ropa muy pequeñita que apenas les cubría los genitales a los muchachos y hacían también unos látigos. Y se cuenta que 2 jovencitos casi desnudos, cubiertos en pequeñas áreas con las pieles de estos animales sacrificados, pues eran bañados con la sangre de los animales y entonces agarraban el látigo que iba también lleno de sangre, y corrían entre la gente dándole latigazos a todo el mundo, sobre todo a las mujeres, porque les cuento que según ellos, estos latigazos volvían más fértiles a las mujeres, así que las mujeres eran las primeras en salir al paso de los muchachos que traían los látigos para que les pusieran sus sangrientos latigazos, para de esa manera pues ser más fértiles ellas, ¿verdad? Y bueno, partimos de aquí para que no se me enreden mucho. Después, por ahí había un médico romano que estaba realmente comprometido con la gente que vivía en aquel entonces. Se dedicaba a curar enfermos, atendía las necesidades de mucha gente. Era un hombre muy, muy bueno, que siempre estaba dispuesto a ayudar a todo aquel que necesitara de su ayuda. Pues este médico, que ya de por sí era muy bueno, cuando escuchó de Jesús, se maravilló tanto de sus hechos como de sus dichos. Así que lo que siguió fue que se convirtió en un sacerdote y después se convirtió en un obispo. Y por supuesto hablamos de tiempos en los que los cristianos eran muy perseguidos por los romanos. Tenían temporadas en que los perseguían muy fuerte y temporadas donde los dejaban en paz. Ahora sí que dependía de quién fuera el emperador en ese entonces.
Pero cuando les tocaba un emperador que iba en contra de los cristianos, pues la mayoría de los cristianos morían de maneras sumamente crueles dentro del Coliseo romano. Y allí los emperadores, pues según ellos, daban escarmiento a los cristianos, pero lo hacían de las formas más terribles que se puedan imaginar, mis angelitos. Desde utilizarlos como antorchas humanas, quemándolos vivos, mientras los emperadores romanos, que eran bastante crueles, estaban cenando. Imagínense lo que era eso, mis ángeles, de estar cenando y viendo a alguien quemarse como antorcha humana. Qué crueldad, ¿no creen? Pero esto no era todo. También hacían otro tipo de juegos, como arrojar a los cristianos en una arena llena de animales hambrientos, o bien con gladiadores que los iban a masacrar porque eran o matar al cristiano o que los mataran a ellos. Así es de que, pues lamentablemente, pues mataban a los cristianos. También los sentaban en sillas de hierro candentes y bueno, un sinfín de formas de matar a los pobres cristianos que no saben, mis ángeles, muy feo todo aquello. Y eso todavía a la fecha se sigue discutiendo. Hay quien dice que sí los llevaban al anfiteatro y hay quien dice que no era cierto, que no los llevaban al Coliseo romano para hacerles nada. Y como no vivimos en esa época, pues ya cada quien tendrá que sacar sus conclusiones. Aunque sinceramente, mis angelitos, yo creo que la gente que ha estado alguna vez en el Coliseo romano sí puede sentir ese extraño escalofrío que no se sabe bien distinguir si será porque nos roza algún espíritu que aún vive por ahí, que deben de ser muchísimos, ya que les recuerdo que no solamente había cristianos que morían ahí en la arena del Coliseo, también hubo muchísimos gladiadores y animales, y pues los gladiadores morían con mucho dolor, así que debe de estar aquello lleno de almas. Y es difícil distinguir si será que hay algún espíritu ahí que de repente nos toca o algo y sentimos ese escalofrío, o será el recuerdo atroz que deben de guardar todavía esos muros que en algún momento vibraron con el grito rabioso de las multitudes que reclamaban la vida de los más débiles que estaban dentro de la arena porque estaban sedientos de sangre, o si será el recuerdo de toda esa sangre que en algún momento pintaron los muros del Coliseo. Pero la gente que alguna vez ha estado en el Coliseo romano, yo dudo mucho que no haya sentido esa sensación como de pesadez, escalofrío. O sea, es una sensación fea dentro del Coliseo. Pero bueno, aquí el punto es San Valentín. En esos tiempos los romanos se la pasaban, pues ya saben, peleando territorios y demás, se la vivían en guerra. Y cuando llegó emperador Claudio II, pues que decreta que todo soldado al servicio de Roma no podía casarse. Esto lo hacía en el entendido de que si no dejaban familia detrás de ellos, podrían luchar con más valor durante las batallas, que en aquel entonces, mis ángeles, pues eran muchas. Y bueno, al no tener nada que perder y no dejar familia detrás de ellos, en pensar del emperador, por supuesto, pues iban a ser más efectivos en batalla. Pero el amor, que es amor y siempre está presente en la vida de los seres humanos, por más soldados valientes que fueran, por más que hayan jurado al emperador que no se casarían, pues no dejaban de enamorarse y querer formar familias. Y aparte de esto, el emperador y los nobles de aquel entonces, pues no estaban muy de acuerdo con la Iglesia. No solo no querían a los cristianos, tampoco les caía muy en gracia la Iglesia cristiana de aquel entonces. Y no les agradaban porque poco a poco iban ganando más terreno en Roma, y esto, por supuesto, no les gustaba a los romanos. Entonces, aparte de que se dedicaban a cazar a los cristianos, pues también se dedicaban a embargar los bienes de las iglesias y, por supuesto, de sus seguidores. ¿Por qué? Por puro placer. Pero el asunto fue, mis angelitos, que los soldados comenzaron a pedirle ayuda a San Valentín para poder casarse.
Y entonces San Valentín comienza a casar a los solteros, y cada vez, mis angelitos, fueron más los soldados que decidían unirse al matrimonio antes de salir a la batalla. Cuando el emperador se enteró, envió a sus soldados a que le llevaran ante él a San Valentín, que, por supuesto, él, lejos de asustarse, le habló al emperador de Jesús, dejándolo muy pensativo, y de alguna manera sí consiguió que el emperador lo dejara en paz por muy buen tiempo después de hablarle de la fe cristiana. Pero como nunca faltan los intrigosos, los chismosos y los diablos, pues seguía el tiqui-tiqui con el asunto de San Valentín. Aparte de esto, eran muchos los romanos que no querían ver morir a sus dioses. Se sentían amenazados por la fe cristiana, así que no pasó mucho tiempo antes de que se le empezaran a acercar al emperador diciendo: pues lo que se dice en la ciudad no es agradable para usted, emperador. Se habla de lo débil que parece. Sí, por rendirse ante el sacerdote cristiano. Los soldados se siguen casando. Y este hombre, Valentín, sigue desafiando su autoridad. ¿Cómo quiere el emperador que le respete el pueblo, si no es capaz de hacer que un cristiano acate sus mandatos, emperador? Lo que usted está haciendo está mal, está dejando que los cristianos se burlen de nosotros. Valentín continúa cazando a sus soldados y esto a usted lo está convirtiendo en la burla de todo Roma. Y ya saben, cada noche y a cada momento le decían lo mismo al emperador. Al emperador romano, Valentín le había causado muy buena impresión, así que él no quería dañarlo, él no lo vio como una persona peligrosa y, pues aparte de todo, lo dejó muy pensativo con todo lo relacionado a las enseñanzas de Jesús. Pero los cónsules y la gente que tenía diarios cerca de él, pues ya le estaban exigiendo, pues la crucifixión mínimo. Así que él, para evitar, pues, hacer algo tan drástico, pues entonces mandó que lo detuvieran. Y una vez detenido, se lo llevaron y entonces el emperador Claudio II le pide a San Valentín que renuncie a su fe, porque él no quería hacerle daño y pues estaban pidiendo su cabeza. Entonces, tratando de ayudarlo, trató de convencerlo de dejar su fe. Sin embargo, Valentín le dijo que él no podía dejar su fe, que él confiaba en Cristo y que bajo ninguna circunstancia iba a dejar su fe. El emperador Claudio le volvió a insistir que regresara a la fe de los dioses romanos, pero Valentín le dijo que lo sentía, pero no podía hacer eso. Entonces el emperador, preocupado por cómo lo veían los demás y todo lo que se estaba hablando supuestamente en Roma acerca de él y de la debilidad que tenía con este cristiano, por el que se estaba dejando manejar, pues entonces, él ordenó que llevaran a Valentín a la cárcel. Estando en la cárcel, el oficial a cargo, sabiendo quién era y que se decía que era un hombre muy sabio, le pidió que le ayudara siendo el mentor de sus hijas. Una de sus hijas, la más grande, había nacido ciega, así que aunque ella no podía verle, sí podía escucharle. Entonces el oficial y sus hijas con el tiempo pues le tomaron muchísimo cariño a San Valentín. El hombre le agradecía a Valentín todo lo que estaba haciendo por sus hijas, todo lo que les estaba enseñando, y trataba él de alguna manera de estar atento a todas las necesidades de Valentín, que no le faltara la comida, que no le faltara agua. Trataban de hacer la estancia en la cárcel un poquito más cómoda dentro de lo posible, claro. Y bueno, no me crean a mí,
pero se cuenta que con el trato diario y siendo las únicas personas con las que él tenía contacto todos los días, Valentín se enamoró de Julia, la hija mayor del oficial, la hija que era ciega. En ese entonces, Valentín estaba en proceso de juicio romano, así que como no hay plazo que no se cumpla, el día llegó y fue informado del veredicto. Moriría lapidado y decapitado. El golpe para la familia que lo protegía y para él mismo fue terrible, pero pues nadie podía hacer nada por ayudarle. El 14 de febrero era el día elegido para cumplir su condena de muerte, porque en aquellos ayeres, mis ángeles, una vez que se te dictaba la sentencia de muerte, esta tenía que ser ejecutada de manera inmediata después de ser dictada. Y se dice que Valentín le dio una carta a la muchacha ciega, pidiéndole que la abriera una vez que él hubiera muerto. Valentín primero fue lapidado. Esta forma de morir era muy común en ese entonces y bueno, a la fecha la practican todavía en Medio Oriente, pero en aquellos tiempos las penas no eran con cárcel como ahora. O bien se ejercía la ley del talión, esa de ojo por ojo y diente por diente, o bien eran castigos corporales que todos, sin excepción, eran igual de crueles, mis ángeles. Iban desde el ahorcamiento, empalamientos, los emparedamientos, que eso era que te metían detrás de un muro, luego te dejaban ahí dentro pues hasta que te morías de hambre y demás. También había otra manera que era muy fea, que te descuartizaban vivo, otras te asfixiaban metiéndote en lugares llenos de humo, etcétera. Tenían unas maneras horribles de pues hacer pagar a la gente por sus crímenes, supuestamente, ¿verdad? Así que de todas estas formas de morir, la decapitación sería, yo creo que, pues la menos cruel y la más rápida. Que bueno, esto no quitaba que después de que te decapitaban, agarraban tu cabeza y le exhibían, o peor aún, algunos soldados, si eras una persona importante, vendían tu cabeza al mejor postor. Así que rara vez el cuerpo de una de estas personas era enterrado junto con la cabeza. Pero el caso es que el emperador ordenó la decapitación para que fuera todo más rápido, pero los que se ponían al cristianismo querían que sufriera Valentín. ¿Por qué? Porque era un sacerdote desobediente, que sabiendo que el emperador había ordenado que los soldados no se podían casar, él los casaba, sin importarle un comino que el emperador de Roma hubiera dicho que no se podían casar. Y como él de todos modos los casaba, pues entonces tenían que darle un castigo que sirviera de ejemplo al resto del pueblo y que de esa manera vieran que no podían violar las leyes impuestas por el emperador, y mucho menos salir bien librados después de burlarse del emperador. Así que ordenaron primero lapidación y después decapitación. Esto, por supuesto, aún estando vivo Valentín. Por supuesto que en aquel entonces todos los condenados tenían que pasar antes por la flagelación, y esta era practicada con unos látigos, mis ángeles, que en las puntas de las tiras de cuero tenían clavos, piezas de plomo, dientes de animales y cualquier cosa que pudiera hacerle daño a la persona a la que estaban flagelando. El objetivo, por supuesto, era que cortaran la piel del condenado, provocando todo tipo de heridas. Ya se podrán imaginar el dolor que pasó este hombre. Después vino la lapidación. Al llegar al sitio, fue lapidado. Esto, para los que no saben qué es, se juntan un grupo de personas armadas con piedras de todos los tamaños y comienzan a lanzarles las piedras a la persona hasta matarla. Aquí recordemos que él ya había pasado por la flagelación, esa del látigo. Él ya iba muy pero muy lastimado. La persona, una vez que llegaba donde la iban a lapidar, pues la ponían de pie.
en algunas ocasiones, otras las enterraban hasta la mitad del cuerpo. Pero en este caso se cuenta que a él simple y sencillamente lo pararon al centro donde estaba toda esta gente para que recibiera las piedras que le lanzaba la gente. Las piedras, por supuesto, se lanzaban con muchísima furia y ya se imaginarán lo terrible que puede ser esta manera de morir. ¿Por qué? Porque no solamente los están apedreando y ellos están sufriendo mucho dolor, sino que de aquí a que les dan en un punto donde puedan morir, pues la muerte se convierte en una forma de morir muy dolorosa y sobre todo lenta, mis ángeles. Después de esto, cuando ya estaba Valentín agonizando, se le puso de rodillas y se le cortó la cabeza. La hija mayor del carcelero, al morir Valentín, recordó la carta y se cuenta que no entendía por qué Valentín le había dado la carta si ella pues era ciega y él lo sabía. Pero al morir Valentín, ella abre la carta y entonces por primera vez en su vida ella pudo ver. La carta al final decía: tu Valentín. ¿Qué decía la carta completa? No sé, mis ángeles, yo soy vieja, pero no viví en esa época. Y lo que yo les puedo contar es lo que alguien me contó alguna vez a mí, pero yo no estuve allí. Así de que nos vamos a quedar todos con la curiosidad de qué es lo que decía esa carta. Pero nos vamos a quedar con tu Valentín. En teoría él le hizo el milagro de que ella pudiera ver. Ese fue su regalo del 14 de febrero. El delito de Valentín fue defender el amor y el matrimonio entre los soldados, que tenían prohibido casarse. Por esto se convirtió en el santo patrono de los enamorados. Y bueno, las malas lenguas dicen que la carta firmada de tu Valentín es porque se enamoró de la joven, pero esta parte creo que no le encantaba a la iglesia. Sin embargo, con el tiempo, sí utilizó esto la Iglesia Católica para librarse de la fiesta pagana que tenía lugar en Roma, y de esta manera evitar que siguieran haciendo sacrificios de perros y cabras para hacer los látigos con los que daban de latigazos durante la celebración de las fiestas paganas que ya les comenté. Sí. Esas que les contaba donde se bañaban unos chicos con sangre y corrían entre la gente dando latigazos a quienes se les atravesara en el camino. Esas justamente. Bueno, la iglesia puso entonces el 14 de febrero como el día de San Valentín. Y bueno, con el paso de los años, pasó lo que pasó con la Navidad, se quedó la celebración católica y las fiestas de la fertilidad fueron quedando en el olvido. Y el 14 de febrero, aún ahora lo festejamos, como el día de San Valentín, y el día del amor y de la amistad también. Ya lo de Cupido es otra historia que después les contaré, pero igual lo incluyen en San Valentín. Pero la fiesta, como la conocemos, es 1000% occidental, mis angelitos. Por supuesto, llena de mercadotecnia y es un gran negocio en la actualidad. De la historia que les acabo de contar, cierta o no, quién sabe, mis angelitos, porque ya saben que estas cosas pasan de padres a hijos y ya llegados a nuestros tiempos, solo Dios sabe qué será cierto o qué no será cierto. Lo que sí sé es que justo por esto creo que a finales de los años 60 sacaron a San Valentín del calendario católico. Pero pues de nada sirvió, yo creo, porque a la fecha, año con año, festejamos el Día del Amor y de la Amistad el 14 de febrero. ¿Y ustedes, mis angelitos? ¿Cuál fue su mejor día de San Valentín? ¿Y cuál fue su peor día de San Valentín? Cuéntenme en la cajita de comentarios porque nuestro próximo video del Café con la Abuela va a ser de sus comentarios y esta abuela quiere saber cómo fue el mejor y el peor San Valentín que han pasado. En mi caso, aquí va a sonar la de toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, porque hay que desempolvar algunos recuerdos, mis ángeles. Pero creo que fue cuando tenía como 14 años.
que un chico que me gustaba mucho en aquel entonces me llegó a mi casa con una gran caja de chocolates y un oso de peluche, y fue el mejor 14 de febrero porque, según yo, él a mí me gustaba mucho, pero como siempre sucede en estas cosas del amor, pues yo estaba segura de que yo a él no le gustaba. Así que, cuando lo veo aparecerse en mi casa, a este joven que en aquel entonces estaba muy hermoso, con chocolates y el oso de peluche, pues fue realmente grandioso para mí. Con el tiempo, pues me casé con este muchacho. Pero como tenía una mamá de esas horribles de las que yo espero no ser jamás, y a mí en mi casa me educaron con la idea de que la gente debe buscar su felicidad, pues yo decidí decirle adiós a este muchacho. Él se volvió a casar, yo me volví a casar, y con el tiempo lo volví a ver. No era muy feliz con su matrimonio y en aquel entonces la mamá ya había muerto. Pero en ese entonces yo ya tenía otras prioridades en mi vida y bueno, tenía otra familia también, así que tuve que decirle adiós y jamás lo volví a ver, fíjense. Aunque el oso de peluche aún existe en el cuarto de mi hijo, porque cuando en su momento yo me deshice de todos los peluches y las cosas que guardaba de mis ex, mi hijo no quiso donar ese oso. O sea, se quedó agarrado del oso y no, yo me quedo con él, el más chico. Y el oso a la fecha pues vive en mi casa todavía. Y bueno, mi peor San Valentín, sí, ya me acordé de cuál fue el peor San Valentín. Pues les cuento que un 14 de febrero nos juntamos un grupo de amigos para ir a una playa. En ese entonces yo debía tener unos 25 años, creo. Recién había terminado la universidad y como siempre pasa, mis angelitos, o la mayoría de las veces, pues ya con 3 tequilas encima, uno de mis mejores amigos, por no decir que era mi mejor amigo en ese entonces, pues me dijo que él estaba enamorado de mí. Pero resulta, mis ángeles, que mi mejor amiga, en ese entonces también, estaba que se moría por él. O sea, se la vivía preguntándome cosas de él y pues estaba locamente enamorada de mi amigo. Así que fue una situación bastante incómoda. Yo ese día me acuerdo que yo traté de explicarle a él que pues él era mi amigo y que aunque nos llevábamos muy bien, las cosas podían ser muy complicadas porque mi amiga estaba enamorada de él y que pues bueno, la relación pues no podía ser por esa situación. ¿Qué pasó, mis ángeles? Pues que la reacción de él no fue nada buena. Esa misma noche, nosotros llegamos un viernes a la playa y nos íbamos a quedar viernes, sábado, domingo y nos íbamos a regresar un lunes porque era un puente. Pero él, mis angelitos, se regresó la misma noche. O sea, ya no volvió a dirigirme la palabra jamás. Con el tiempo se puso de novio con mi amiga, cosa que a mí me dio mucho gusto porque dije, ay, por fin me va a volver a hablar. Pero ¿qué creen? Que no me volvió a hablar, mis ángeles? Se casó mi amiga, fui una de sus damas de honor en su boda, no me dirigió la palabra en toda la boda. Mi amiga murió hace 2 años, fui al funeral. Me acuerdo que esa noche lo abracé y le dije, oye, lo siento mucho. De lo más seco que se puedan imaginar, me dijo, sé que lo sientes mucho, sé que la querías y que era tu amiga. Muchas gracias por venir. Hasta ahí llegó la cosa, mis ángeles. No me volvió a dirigir la palabra jamás. Por más intentos que yo hice de llevar la fiesta en paz con él, nunca me perdonó que yo le dijera que no. Así de que creo que ese fue el peor 14 de febrero y creo que lo sigo lamentando porque él era muy buen amigo mío. Pero fuera de buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nunca me volvió a hablar. Pero bueno, mis angelitos, ya les conté mi mejor
y mi peor 14 de febrero. Ahora quiero que me platiquen ustedes. ¿Cuál fue su primer 14 de febrero que fueron muy felices y cuál fue el peor de sus vidas? O de plano cuéntenme cómo se pasaron este 14 de febrero. Y sí, ya sé que hoy es 16 de febrero. Pero el punto del video, mis angelitos, es ver si saben qué fue lo que festejaron. Además, ¿cuál es el problema de que sea 16 de febrero? Si en Alicia en el País de las Maravillas tenían un no cumpleaños, ¿por qué nosotros no podemos tener un no 14 de febrero? ¿Verdad que sí podemos? No sean flojitos y por favor cuéntenme en la caja de comentarios. Yo quiero que me platiquen. Quiero saber cómo me les fue y quiero saber más de ustedes. Y vamos a leer en el próximo video lo que ustedes me platiquen y por ahí nos echamos nuestra platicada. ¿Cómo la ven? Pues bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y nos vemos más tarde con el horóscopo de la semana. Los quiere su abuela virtual. Bendiciones, paz y luz en su camino, mis angelitos. Gracias por sus comentarios. Más tardecito se los contesto.